sabe que aplicando materia orgánica a los suelos podríamos reducir incluso el cambio climático porque se reduciría el exceso de dióxido de carbono. Esto no se da. Este es el panorama de degradación de los suelos. Se habla ya de más de 2 billones de hectáreas degradadas, que significa más de la mitad de la superficie cultivable del mundo. Estamos hablando de que para eso se necesita una erosión hídrica, interviene la erosión del viento, pero sobre todo es la sobreexplotación de suelos y químicos y la compactación con maquinarias la que está produciendo todos estos daños. Y en esta transformación de los suelos se acompaña la transformación del aire y del agua. El agua que se convierte en una correa de transmisión de desechos y el aire pues, en una contaminación que mantiene la invisibilidad de lo que está ocurriendo. El tercer elemento en la transformación es la transformación de las plantas. Las plantas que se producen ahora ya no tienen los nutrientes que tenían antes, apenas tienen el 13% de los nutrientes cuando se cultivan biológicamente o con pesticidas. Con pesticidas solo se alcanza el 13%. El resto es agua y son harinas. ¿Eso qué significa? Que obviamente va a haber una alteración en la alimentación. Nos han transformado la alimentación no solamente por la falta de nutrientes, sino porque además se necesitan productos más elaborados, productos más enriquecidos, con más aditivos. Y esto está generando ya una transformación del modelo de producción y alimentación campesina que se cambia por uno urbano marginal. Y esa alteración está ya generando que haya un incremento de la diabetes, una cosa tan sencilla. La diabetes ha pasado de 30 millones a 285 millones de personas en 25 años, pero es por esto, sí, por estos alimentos enriquecidos de esta manera. Hay también una transformación de las personas. 2/3 de los 930 millones de personas malnutridas en el mundo pertenecen al medio rural. No es una paradoja que los que producen los alimentos sean los que menos coman o los que mejor lo estén haciendo. En el 2007, por primera vez, además, se produce un desplazamiento de la población urbana del mundo. Se produce un incremento de la población urbana a costa de la población rural. Y ya se habla de que hay más de 20 millones de desplazados por causas medioambientales, por la erosión de tierras cultivables y la polución de capas freáticas. Pero se calcula, según el Banco Mundial, que van a ser 200 millones dentro de unos pocos años. Y se habla de que posiblemente en el 2050 46 países estén en guerras precisamente por problemas ambientales. Y estas guerras pues no van a ser guerras normales, son guerras como las de Vietnam o como las del Plan Colombia, donde las empresas de la agroindustria se han centrado en la violación sistemática del derecho internacional y humanitario. Si en Vietnam acababan con los arrozales como objetivo de guerra, en Colombia lo que están haciendo son los desplazamientos de la población civil con la excusa del narcotráfico, pero son realmente desplazamientos de población. Y todo esto nos lleva a una pérdida, a una transformación de la solidaridad campesina y de las relaciones sociales. En Ecuador le preguntamos a campesinos que estaban haciendo monocultivo de naranjilla, les decíamos, pero oigan, ¿ustedes consumen estas naranjillas que están produciendo? Dicen, no, hombre, ¿cómo vamos a consumir eso? Están contaminadas, tienen tanto veneno que eso es incomible. Solo las vendemos para obtener recursos. El campesino, que era la persona más solidaria del mundo porque compartían las semillas y compartían las desgracias, se convierten en un elemento donde rompen esta dinámica de solidaridad tradicional. El tercer punto del metabolismo es esta distribución y circulación. Y ahí nos hacemos referencia a los elementos extraídos de la naturaleza que comienzan a circular y se incrementan no solo los volúmenes de lo que circula, sino las distancias que recorren antes de ser consumidos.
Vean ustedes que lo primero de esta distribución es que debe ser una circulación invisible. El éxito está en la invisibilidad. Y esto es muy importante, primero, porque en 1930 la industria química ponía en circulación 1 millón de toneladas de sustancias químicas. En la actualidad están poniendo en circulación 400 millones de toneladas de sustancias químicas por año. Pero de esos 400 millones hay más de 200.000 tipos de sustancias distintas para las que solo sobre un centenar hay control. Y esto es fundamental. Pero hay otro detalle muy importante. Mientras en Chile el 91%, casi el 92% de las frutas están contaminadas y tienen residuos, pero lo mostrar en este cuadro un símil. Cuando en la dinámica de la represión política, las Fuerzas Armadas hacen primero, como primera etapa de la represión, hacen presencia en el paisaje para que uno viéndolos se frene. Si uno sigue caminando, entonces entran a la casa y te hacen algún tipo de extorsión o amenaza. Y el tercer paso es cuando esas Fuerzas Armadas entran en tu cuerpo, hacen algún tipo de agresión. Y el objetivo es que te pares, ¿sí? Hacerse visibles para que tú no te muevas. En el caso de los agrotóxicos, primero entran en el cuerpo desde la leche materna, incluso desde las leches artificiales. Después permanecen en la casa, en las frutas, en las ropas, hay un reciclamiento y una socialización familiar. Y finalmente hay una entrada al paisaje donde no son vistos. Y ahí es donde está su éxito, en la invisibilidad. Pero es muy importante que tengamos en cuenta estos tres elementos, estos tres puntos. El segundo es, en esta distribución-circulación, es fundamental para las empresas que se tenga control. Ellos plantean, sí señores, contrólennos los que quieran, pero no nos prohíban, ¿sí? Entonces, la política de las empresas es contaminar todo, socializar la contaminación para que entonces solamente puedas hacer ciertos mecanismos de control, que después técnicamente no se pueden hacer porque no hay cómo hacerlos. Entonces, en esta dinámica de distribución tienes la reutilización de los envases, las aspersiones aéreas como el principal mecanismo de contaminación aéreo, hídrico, terrestre, la banalización del uso e incluso el uso médico y la indicación médica para productos tan tóxicos como por ejemplo el lindano. El tercer elemento es la acumulación tras la exposición. Hay un sinergismo por mezcla de las sustancias que se ha demostrado en la guerra del Golfo, donde se producían sinergismos de productos semejantes en más de 100 veces de lo que se esperaba. Hay una bioacumulación de ciertos agrotóxicos y hay un sentimiento de basura por parte de las personas fumigadas. Los estudios que hemos hecho en Ecuador, la compañera Fernanda Solís, sobre los recicladores de basura, demuestran que la gente que vive en la basura se siente basura. En las zonas fumigadas, la gente que vive cerca de las áreas se siente que son objeto de fumigación y de eliminación. Bien, y el penúltimo punto es el consumo, entendido como la relación entre las necesidades del ser humano. Y en este consumo, la estrategia es básicamente la invisibilización de las intoxicaciones y muertes. Se están produciendo más de 2 millones de intoxicaciones cada año. Están muriendo, se dice que alrededor de 200.000 personas al año por el uso de los agrotóxicos. En el medio ambiente es la causa del 25% de las muertes. Hay malformaciones congénitas 10 veces más frecuentes, así como afecciones respiratorias de hígado, renales, abortos. En los estudios que nosotros hicimos en las zonas bananeras encontrábamos que los casos de cáncer en la población que vivía al lado de las instalaciones bananeras eran casi 4 veces más frecuentes que los casos de cáncer en las comunidades que estaban viviendo también usando agrotóxicos, pero no eran fumigados, donde los rostros de las personas no tenían bocas, no tenían orejas, no tenían ojos, solamente cuencas, porque esos niños no querían oír más, no
querían hablar nada y no querían ver tampoco. Ese fue el desastre de lo que encontramos y que forma parte de esta dinámica de excreción donde hay una socialización de los desechos. Estos desechos del metabolismo de los agrotóxicos se suman a los del petróleo y se expanden por todo el planeta. Una cuarta parte de las especies pueden desaparecer antes del 2050. La sobreexplotación, la contaminación y el aumento de las temperaturas de los océanos que amenazan el 63% de la población de peces, donde en el 2005 se calcula que habrá más de 3.400 millones de personas con escasez de agua y donde cada año más de 120 millones de toneladas de nitrógeno atmosférico producirán elementos reactivos por la fabricación de fertilizantes y el cultivo de leguminosas como la soya. Estas son imágenes de cómo van disminuyendo las especies en el mundo, en agua dulce, marinas, terrestres. Estos son los lugares que ya están en riesgo crítico de biodiversidad, la zona de abajo comparando con la de arriba. Y un par de frases que me parecen claves dentro de esta discusión. La primera es una de Einstein que dice que el individuo es más consciente que nunca de la dependencia de la sociedad, pero que estamos viendo la dependencia no como un hecho positivo, como un lazo orgánico de relaciones, como una fuerza protectora, sino como algo que amenaza los derechos naturales o incluso la existencia económica. El ser humano solo puede encontrar sentido a su vida dedicándose a la sociedad. Y Gandhi nos recuerda que la tierra puede alimentar la necesidad de todos los hombres, pero ojo, no su codicia. Y de eso se trata, de que podamos combatir la codicia con la fuerza de la razón y de la intuición, de llenarnos de coraje y de indignación para recuperar la palabra, con ella la dignidad y, imposible sin ella, la salud. Si la unión es la que hace la fuerza, decía Benito Covarría, es la ceremonia la que hace la unión. Por eso yo quiero rendir homenaje a todos aquellos que desde espacios colectivos o individuales se han negado a la destrucción prevista y han hecho posible con valentía, sin doblegarse por el miedo, el rostro de un futuro que estaba preparado y ya no va a ser. Los ejemplos de luchadores y las luchadoras del barrio de Ituzaingó, de las mujeres por la paz de Colombia, de los científicos comprometidos, de los ecologistas críticos, de los campesinos que recuperan la agroecología y la soberanía, de los indígenas que resisten a que les arranquen las raíces y que valoran lo propio, de los jóvenes que se oponen a las guerras, de quienes se oponen a las prácticas hegemónicas y a seguir abriendo fronteras petroleras. En definitiva, los ejemplos de quienes no tienen precio, pero necesitan el valor de todos ustedes. Infinitamente agradecidos al compañero y amigo ecuatoriano. Desde las palabras de Carlos, las que nos plantea él cuando nos habla de una territorialidad silenciada que genera enfermedades, el concepto de territorio es claro porque el ser no es si no tiene su lugar. Y el problema de la búsqueda del lugar es clave para poder ser. Fíjense ustedes que en la modernidad, en los últimos 300 años, todos los filósofos hablaron del tiempo. Nadie, ninguno, habló del espacio. Porque para la modernidad y el pensamiento de la modernidad, el espacio del hombre moderno es el mercado, es decir, un no lugar. Y nosotros acudimos a los linajes emancipadores y nos convocamos para repensar los tiempos sustentables a partir de reimaginar los saberes. Desde el pensamiento ambiental latinoamericano, para nosotros el primer geógrafo es José Gervasio de Artigas, quien en respuesta al director supremo de Buenos Aires reimagina una territorialidad construida desde la interculturalidad. Y para repensar el saber y el destino, acudimos a quien es, para nosotros, el primero de nuestros maestros, el gran maestro
de la pedagogía latinoamericana. Sí. Llega a nosotros en el tiempo para sacudirnos, ya en su título nos dice lo que nos relataba Carlos, la primavera silenciosa. Estos paisajes, estos escenarios vividos por los países que se industrializaron, como pioneros de ese proceso de apropiación y de utilización y de codicias que el mundo vivió y vive, se repitió especialmente después de la explosión de la producción industrial mundial de la década del 50. Ustedes saben que la ciencia investiga y aplica su resultado principalmente para la guerra. Hoy la guerra en este mundo disfuncionalizado de la naturaleza, lo que somos, está impulsada por la industria bélica. Por eso cada cosa que aparece como innovando en realidad, uno debe aprender a reconocerla de que tiene un antepasado non santo en su historia. La industria que hoy se presenta como alimentaria, Monsanto, nosotros no dudamos en calificarla como una industria bélica. Y el objetivo de Monsanto es bélico. Y es lo que quizás no alcanzamos a comprender todavía. Y sin Monsanto no existirían los objetivos comerciales, entre comillas, de Walmart. Porque Walmart terminará siendo la única forma de comercialización a través de góndolas de nuestros alimentos, que ya no podremos elegirlos y tendremos que someternos a lo que nos venga, porque así tendremos que aceptarlo, impuesto por esta asociación de la transgénesis con el alimento. Y hoy comemos transgénicos sin saberlo. Entonces no podemos saber si lo están experimentando en nuestros organismos armas de destrucción masiva sin entrar en paranoias ni en conspiranoias. ¿Quién puede asegurar en el mundo que no está ocurriendo un proceso de eliminación de poblaciones del mundo a partir de la alimentación? O porque nos están minando nuestras defensas a partir de la alimentación, o porque nos están preparando las hambrunas futuras que tendrán otras características de las conocidas. Nadie lo puede asegurar. Algunos podemos asegurar lo contrario y nos animamos a decirlos y saludamos poder tener espacios donde poder reflexionarlo para que lo sigamos pensando. Estamos en una experiencia sin precedentes sobre la historia de la humanidad. Lo que acabamos de escuchar de nuestro amigo y hermano ecuatoriano no es ni más ni menos que un escenario de terrible contaminación química incontrolada del planeta. Y en el planeta, queridos amigos, estamos nosotros. Somos parte del planeta, no lo estamos mirando desde la luna. No es ese cuerpo celeste que desde el espacio se advierte. Es este cuerpo que conformamos, que somos, y que como tal nos toca intentar una respuesta a la propuesta que nos están haciendo cotidianamente. Con esas experiencias relatadas por Rachel Carson y tantas más, sobrevino la preocupación del ambiente creado, artificializado por esta cultura que vivimos, a los pocos años de la aparición de estas primeras advertencias de Rachel Carson. Como decía Carlos, se expresa esta preocupación del mundo que se ha autodesignado el derecho a preocuparse por ciertas cosas y por otras no, cuando le llega el problema. Y por eso Estocolmo es en el año 72. ¿No había problemas ambientales antes del 72? Millones. ¿No había víctimas ambientales antes de la primera cumbre de la Tierra o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o para el Medio Ambiente, del Luma? Miles, millones. Pero en la década del 70 ya estaba demasiado maduro el resultado, el fruto de esta cultura impuesta por las industrias principalmente explosivas en su producción y en su difusión, comenzada después de la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que apareció en superficie de la tecnología o de la ciencia inventada o
seleccionada como oculta para ser aplicada en la guerra, ahora se transformaba en la tecnología de la paz, una vez que pasó por millones de almas humanas tiradas al cementerio. Por eso los átomos para la paz de la energía nuclear, después de la Segunda Guerra, primero fueron átomos para la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Y 60 años después, esta historia se vuelve a repetir con el mismo pueblo, pero ya los átomos que fueron nominados para la paz, hoy deberían ser nominados para el Premio Nobel de la Destrucción y del Horror. Sin embargo, esta locura sigue batallando y zapateando nuestras cabezas para convencernos de que la energía nuclear en realidad no es la culpable sino un descuido o una falla técnica que aprenderemos a corregir en el futuro, evitando que las refrigeraciones de los depósitos de combustibles gastados, como le han llamado ahora a esta inmundicia nuclear resultante, no dependa de la energía eléctrica que puede cortarse y eventualmente produciendo desastres. Esa manipulación de nuestras cabezas ocurre de una manera terrible. Entonces, cuando en el año 70, al comienzo de la década del 70, aparecen estas cosas, también aparece una primera preocupación expresada de otra manera, que es el pedido a un grupo de estudiosos del mundo, con capacidad de proyectar las tendencias, a que hagan una evaluación de hacia dónde iba el planeta en ese modelo que se había instalado. Y aparece la obra de los Meadow, llamada Los Límites del Crecimiento. Los Límites del Crecimiento fue una obra que anunciaba que tal como venían las cosas, este mundo tenía una limitación impuesta para la continuidad de sus poblaciones y sus hábitos elegidos de consumos y de vivir. Denis Meadow fue a Bilbao a presentar su nueva obra en la universidad, Los Límites del Crecimiento 30 años después. Y fue a decir que habían pasado 30 años. Y fue a preguntarle al auditorio en Bilbao que qué pensaban, cómo veían ese mundo que él había, o que ellos habían estudiado y anticipado 30 años atrás. Si lo veían como que estábamos pisando un cuello de la botella que pasaríamos, o si lo veían que estábamos en el final de una historia. Para sorpresa de él, que expresa después posterior, la mayoría de los estudiantes levantaron la mano por la primera parte. Todos creían de que en realidad seguíamos estando ante una encrucijada que se le presentaba a la ciencia y que la ciencia habría de resolver. Denis Meadow, para sorpresa de los estudiantes, no hizo otra cosa que decirle: bueno, celebro vuestro optimismo, pero debo decirle que yo pienso que la opción es la segunda. Estamos en el final de algo que no supimos evitar. Y estos finales no tienen finales, no se sabe a dónde llevan. Bueno, yo tengo un PowerPoint que no lo voy a usar, pero me parece que amerita reflexionar tres cosas. Gente, hemos llegado a los límites del crecimiento. Estamos en los límites de ese crecimiento anunciado. El problema, de no advertirlo, es que quienes también como nosotros saben que estamos en los límites del crecimiento, que es decir, los límites de esta vida, han decidido o creen tener la capacidad y el poder y el derecho de la decisión. Entonces dice, su planteo es que hay que trasladar las industrias porque desgraciadamente no podemos seguir trasladando los desechos industriales. Tiene el desparpajo de decirle que ellos están haciendo una contravención al derecho internacional que impide el transporte internacional por mares de desechos industriales o tóxicos. Por eso el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina impone la prohibición del ingreso de residuos tóxicos al territorio argentino, y de los radioactivos. Porque ya existía en 1994, cuando se hace la reforma de la Constitución Nacional,
esa preocupación honda de que efectivamente, a pesar de las prohibiciones de los tratados de Basilea del mundo, esta parte del mundo prepotente, sinvergüenza, criminal, se autoarroga el derecho de sacarse las mugres. Pero como es muy caro sacárselas, y además, lamentablemente, dice Lorenz Sáenz en su memorándum del 91, hay otras que son intransferibles. Ese es el término, no podemos transferir estas mugres, que es la producción de energía eléctrica. Inevitablemente, si tenemos la industria acá, hay que alimentarla con energía, y la producción de energía eléctrica produce, contamina, y esa contaminación es intransferible. Yo puedo llevarme los resultantes no deseados de un proceso industrial, pero no puedo mandárselos a Haití o al río Paraná o a las entrañas del continente, vaya a saber a través de qué no controlado mecanismo de transporte por trenes de barcaza que no sabemos lo que llevan en el corazón de nuestro continente, de desechos tóxicos. Entonces, esa no posibilidad de transferir las mugres, Lorenz Sáenz la cuenta como un problema inevitable y consecuentemente propone llevemos definitivamente las mugres afuera. No lo que producimos como mugres, sino lo que va a producir mugres, que son las industrias. Esa es la esencia del traslado industrial que hoy se opera en el mundo. Para semejante escenario, para semejante barbarie, es necesario un contexto aceptador. ¿A quién de nosotros, de los que estamos en esta charla, nos resultaría un motivo para dar bienvenidas a semejante propuesta? Es inaceptable. La única forma de generar una aceptación de este escenario es crear el escenario que necesitan crear para que cuando lleguen sean no solamente no rechazados, sino aplaudidos. Ese es el análisis que hace la Red Nacional de Acción Ecologista, la RENACE, el Foro Ecologista de Paraná, el Centro de Protección de la Naturaleza, y con los responsables de la materia, que hoy hace esta extensión de la materia a otros espacios para poder seguir discutiendo y reflexionando estas cosas. El modelo de desarrollo agrícola, de agroproducción o de líneas de producción agroindustriales, el desarrollo industrial, el florecimiento y ultradesarrollo de la minería y la elección, la designación de la cuenca de la pasta de celulosa del planeta en la cuenca del Uruguay es una decisión tomada a partir de este reconocimiento de la inviabilidad de los territorios industriales si los industriales seguían en ese camino. Hace 20 años que hay una decisión absolutamente y categóricamente tomada de hacer de nuestros territorios de producciones industriales con mucha rentabilidad, con la posibilidad de zafar el cuello de la botella por el que pasamos en el 2001, que fue además descrito de una manera transparente en el sentido de imposible de no verla, por un reportaje que increíblemente no ha sido tomado por el periodismo de nuestro país para difundirlo, que le hizo un periodista inglés llamado Gregory Palas, que tiene su página, así que se puede encontrar lo que hace ese hombre, al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, con quien yo puedo no compartir, como que no comparto muchas de sus cosas, pero ese diálogo es histórico. Un diálogo que tiene Stiglitz con Gregory Palas. Yo pensé que era una equivocación, no podía creer que estuviera viendo yo eso en un internet. Lo que me confirmó que no era una equivocación fue una entrevista que le hace Alex Jones, otro periodista norteamericano, a Gregory Palas, preguntándole: Palas, ¿es cierto lo que dijo Stiglitz? Y Palas lo ratificó. Joseph Stiglitz
Premio Nobel de Economía 2001, explica los pasos seguidos por los poderes, no siempre a la vista, nunca a la vista, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para eliminar países de la Tierra. No lo dice Gaddafi ni Al-Qaeda, lo dice Gregory Palace, mejor dicho, lo dice Joseph Stiglitz en el reportaje. Búsquenlo, léanlo. Los pasos seguidos por estas corporaciones financieras para liquidar, literalmente hacer desaparecer países de la Tierra. No les sale siempre bien, a veces sí y otras veces no. Pero nuestro país, queridos compatriotas, estuvo al borde de la desaparición en el 2001. En el 2002, recordarán algunos, cuando llegó O'Neill, Paul O'Neill, secretario de Estado norteamericano para Asuntos Latinoamericanos, vino con el FBI, que cortó las calles de Buenos Aires por donde pasaba O'Neill, sin injerencia de la Policía Federal. No podía estar la Policía Federal cuidando Buenos Aires. Cuidaba Buenos Aires la Policía Federal norteamericana. Y Paul O'Neill anduvo repartiendo dádivas en algunos barrios, pero sobre todo vino a pedir la rendición de este país. Este país estaba de rodillas, quebrado. No llegó de casualidad. Ya existían planes de designación de gobierno internacional, un triunviro de personalidades que le iba a poner Naciones Unidas a Argentina porque habíamos perdido la capacidad de gobernabilidad. Los 4 pasos que habían concretado dentro de ese plan que denuncia Stiglitz, le faltaba el último simplemente, que era la firma del Acuerdo de Libre Comercio. Si Argentina firmaba el Acuerdo de Libre Comercio, se cerraba el plan y éramos engullidos. El tercer paso B, descrito por Joseph Stiglitz, eran los disturbios del FMI. Era la fabricación, mediante el plan de ajuste, de un disturbio social que pusiera en jaque el gobierno nacional, de la Rúa en helicóptero. Y un país conmocionado, y productores agrícolas desarmados, y la industria quebrada, y los ahorristas matándose contra las persianas cerradas de los bancos cerrados. 2002, 2003. En esos años, este poder mundial también mostraba al mundo otra fantochada que alguna vez tendremos que animarnos a decirla, porque ya lo dijo Francesco Cossiga, que es un eminente político italiano, respecto de el teatro